Mire, cuando hablamos de los suelos, estos que pisamos, la verdad es que hay mucho que decir. Las plantas se dan en él, nosotros vivimos y el resto de los animales de esas plantas que se dan ahí. Pero además en los suelos sucede una serie de fenómenos que vale la pena conocer. Y en este programa vamos a hablar precisamente de eso, de los suelos, de su degradación, de cómo nosotros los afectamos y cómo podemos hacer algo para no afectarlos tanto. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, parece que cuando hablamos del suelo, pues consideramos que es eso que está abajo de nosotros o de las cosas, o es donde crecen las plantas y los árboles. Pero la verdad es que de la composición de este material que se llama suelo, dependen muchas cosas en la vida del planeta. Y para hablar de este tema hemos invitado esta tarde a la maestra en ciencias Emma Gema García González, quien es profesora de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Emma, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Mundo Sustentable. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo podríamos nosotros definir qué es el suelo y cuál es la importancia para la vida del planeta que este material tiene? Bueno, pues el suelo, digamos que desde el punto de vista de nosotros, de geología, pues es una acumulación de material normalmente suelto, ese material, que cubre mucha parte de la superficie de la Tierra, ¿no? Hasta una profundidad que puede ir desde pocos centímetros hasta cientos de metros incluso, ¿no? Digamos que en el suelo hay unos componentes importantes, ¿no? Como es el material mineral, la materia orgánica, el agua y el aire también presente en los poros de las rocas, ¿no? En cuanto al material mineral, pues es el que compone el mayor porcentaje volumétrico del suelo, casi un 45%. Y la materia orgánica, digamos, que es la que cubre un porcentaje menor del volumen, ¿no? Que es un 5%, ¿no? El resto del aire y el agua más o menos están en un porcentaje volumétrico de un 25% cada uno. Uh-huh. ¿Y qué importancia tiene esto para la vida del planeta? Bueno, el suelo realmente es importante para muchas cosas, como seres humanos que somos, ¿no? En el suelo se asienta la vida tanto vegetal como la vida animal, ¿no? Y nosotros también, los seres humanos, ¿no? Pero también hay que pensar que nosotros dependemos del suelo, ya que en él los seres humanos también cultivan todos los productos alimenticios que consumimos. Pero no solamente eso, sino que también el suelo es importante porque el ser humano en él construye toda la cuestión de las viviendas o construcciones incluso más complejas, ¿no? Entonces también los animales herbívoros también se nutren de esas plantas que van creciendo en el suelo. Parece ser cuando está uno en la primaria que le empiezan a hablar de cómo está la constitución orográfica de México. Sabemos que México tiene pues montañas y tiene algo que se llama Mesa del Norte, Mesa del Centro. Esto da diferencias en la composición del suelo, esta variabilidad que tenemos de estructuras en el país, da diferencias en el suelo. ¿Y qué podemos pensar nosotros de esto que tenemos en Nuevo León al respecto?
Bueno, en el estado de Nuevo León tenemos distintos tipos de suelos, como distinta también es la distribución geográfica, ¿no? Por ejemplo, tenemos los xerosoles, son suelos áridos que contienen poca materia orgánica. Debajo de la parte más superficial pues encontramos sales como por ejemplo carbonatos, por ejemplo sulfatos, y también encontramos minerales arcillosos. Ese es un tipo de suelos que se da también en el estado, ¿no? Después tenemos también los litosoles. Los litosoles son suelos que normalmente aparecen en afloramientos rocosos, en terrenos escarpados. Tienen poco espesor, normalmente 10 centímetros a lo mucho, y descansan sobre un estrato que es duro o sobre lo que es la roca madre o simplemente el tepetate, como nosotros lo conocemos, ¿no? Después está otro tipo de suelos que aparecen en el estado, que son los suelos tipo rencina. Esos suelos se forman sobre una roca madre que es calcárea, sobre todo calizas. Calizas pues hay muchísimas también en el estado. Son suelos que tienen un pH que es básico, pues son ricos en materia orgánica, también en minerales arcillosos, y son también un poco profundos, ¿no? Normalmente la profundidad máxima es de 25 centímetros, ¿no? Después tenemos los fluviosoles, que son suelos que están cerca de los ríos, ¿no? Normalmente este tipo de suelos tiene su origen en un material reciente de tipo fluvial o de tipo lacustre o de tipo marino, ¿no? Y después tenemos también otro tipo de suelos, que son los vertisoles, que esos son suelos arcillosos donde predominan normalmente las arcillas de tipo expansivo. Son arcillas de tipo esmectítico y normalmente tienen un contenido en arcilla de un 35% más o menos. Todo esto que nos platicas, ¿tiene algo que ver con el tipo de vegetación que regularmente observamos nosotros en Nuevo León? Sí, exactamente sí, porque existen suelos que son muy ricos en materia orgánica, entonces esos suelos son muy aptos para el cultivo, son muy aptos también para las cuestiones agrícolas. Pero sin embargo existen suelos que son áridos. Esos suelos pues prácticamente no sirven para el cultivo, solamente, o sea, para dar árboles, digamos pinos, encinos, que sí tienen utilidad para nosotros porque son un pulmón verde, pero sin embargo, o sea, para la cadena alimenticia de los seres humanos, pues no. Muy bien. Sí, parece ser que en esta zona de Nuevo León la agricultura no se da de una manera importante como podemos pensar que se da en Tamaulipas, ya más cerca de lo que es la parte del mar, o donde pasan ríos mucho más caudalosos que los que podemos observar aquí en Nuevo León, que casi todos son hilitos de agua, ¿no? Por un gran cauce, pero a fin de cuentas un hilito. Parece que el cauce se hace cuando vienen las grandes avenidas por huracanes o cosas de ese tipo, ¿no? Pues es tiempo de hacer un corte, pero seguimos platicando de todo esto que me parece muy, muy interesante y muy rico para nuestra gente que nos esté escuchando. Sí, muchas gracias. Usted no se vaya, en un momento regresamos. Estamos platicando con la maestra en ciencias Emma Gema García González, profesora de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de www.radioytvuni.uanl.mx o en las redes sociales que en este momento aparecen en su pantalla. Seguimos platicando
con la maestra Emma Gema García González, profesora de la Facultad de Ciencias de la Tierra, de la degradación de los suelos y su afectación a la flora, especialmente en el estado de Nuevo León. Emma, mucho escuchamos decir que los fenómenos de deforestación van dejando los suelos sin una cierta protección, que luego vienen los deslaves y cosas de esas y la erosión de los suelos. Platícanos un poco más. ¿Qué fenómenos y actividades provocan la degradación y o pérdida de los suelos? Bueno, entre las actividades hay que destacar sobre todo la deforestación. Se hace una tala incontrolada de la cuestión de los árboles, ¿no? Ya sabemos que la principal utilidad es la resina de los árboles para producir el papel, ¿no? Algo que tenemos que ir dejándolo, la verdad, porque sí es un problema para la biodiversidad. También hay otra cosa, la cuestión de los incendios forestales. Muchas veces esos incendios forestales son provocados por las actividades humanas, ¿no? Eso también hay que tratar de evitarlo. También tenemos fenómenos a veces naturales, pero con la intervención de la mano humana, ¿no? Por ejemplo, los famosos efectos lupa ahora en el verano, porque se dejan vidrios en zonas de recreo. El ser humano es el que deja esos vidrios y posteriormente pues ellos se incendian con la luz del sol, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado con esos incendios forestales pero provocados, ¿no? También la cuestión de la ganadería extensiva, por ejemplo, en las zonas, por ejemplo, de Galiana y todo eso, que existe mucha vegetación, la verdad sí se hace muy tedioso esa ganadería extensiva, ese pasto sumamente extensivo de esas zonas, ¿no? También la rotación de cultivos a veces inapropiados, o sea, los suelos son aptos para determinados cultivos, pero para otros no. Y sin embargo, a veces por descuido simplemente humanos, pues se implantan cultivos que ahí no deben de estar, no es un suelo apto para ese tipo de cultivos. Entonces hay que tener muy en cuenta la apertura de esos nuevos cultivos, ¿no? Y claro está que la contaminación, ¿no? La contaminación es un mal del que nos acecha todos los días, porque simplemente la atmósfera, pues lógicamente tiene también su repercusión en el suelo, ¿no? Las partículas de polvo pues se extienden sobre la capa superficial del suelo. Eso infiltra a las aguas subterráneas, los acuíferos, también contamina el agua, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con los efectos de la contaminación ambiental. Hay una situación para que nuestra gente entienda mejor. Hablamos de ganadería. Y me imagino yo que, bueno, el ganado acaba por, si no se hace de una manera sistemática, cambiando aquel ganado de sitio para que se recupere el pasto. Finalmente acaba por darse una vegetación de un tamaño muy, muy pequeño donde hay ganadería, ¿no? Pero además, ¿es cierto que se compacta también el suelo por el andar de los animales? Sí, también es verdad. El suelo sufre una compactación excesiva simplemente por el pisar de los animales, ¿no? O sea, las ganaderías, sobre todo esas ganaderías de gran extensión, pues lógicamente hacen perder el suelo las propiedades físicas, mecánicas y químicas también del suelo, ¿no? Entonces sí, la verdad hay que tener un poco más de cuidado con el ganado, ¿no? O sea, pasarlo de un sitio a otro, por ejemplo, ¿no? Intentar que se vaya recuperando el suelo cada cierto tiempo, ¿no? Eso es importante. Sí, porque cuando uno ve cómo hacen la agricultura, que bueno, también en la agricultura ya nos mencionas que hay algunas situaciones que nos dan problema, pero cuando hablamos del barbecho o del arropado que se hace previo a la siembra, pues es darle vuelta al suelo, ¿no? Es removerlo para que se haga otra vez como que esponjoso, para recibir las semillas, la humedad,
todo ese tipo, pero donde hay ganado, pues ahí es aplanado y aplanado y aplanado. Exactamente, exactamente. Y en las cuestiones que tienen que ver con la agricultura, decías el agotamiento de los suelos. Hay plantas que toman muchos nutrientes del suelo y hay otras incluso que, como las leguminosas, donde se da un fenómeno donde hay fijación de nitrógeno del aire al suelo por este tipo de plantas. Debería de hacerse en el caso de la agricultura, también agricultura por ciclos, de tal manera que se cuidara mejor esta composición de los suelos. Sí, exactamente así debe de ser, ¿no? O sea, el ganado, lo que es el ganado, pasarlo también a otra zona para recuperar la capa edáfica, o sea, la capa más superior del suelo, ¿no? Eso sí sería bueno. No uso excesivo de cuestión de fertilizantes para que rápidamente crezcan las plantas. No uso excesivo, sino el mínimo cantidad de fertilizante, porque eso también daña el suelo. Entonces también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? O sea, cuando pasamos la ganadería a otro lado para reactivar ese suelo, pues cuidado cómo se reactiva el suelo. Sí. Total que, digo, esta situación que ustedes estudian de manera tan profunda en lo que tiene que ver con las características del suelo, pero hay una serie de actividades, como tú ya nos decías, de los seres humanos que finalmente tienen un impacto muy fuerte sobre la estructura natural de los suelos. Muy bien, pues se llegó el tiempo de hacer otro corte, pero es bastante interesante todo lo que nos estás platicando. Yo creo que a nuestra gente le va a llamar mucho la atención esto, de lo que se habla muy poco en la televisión normal, ¿no? Pero bueno, a fin maestros de esta universidad. Sí, gracias, muy amable. Usted no se vaya, estamos platicando con la maestra Emma Gema García González. En un momento regresamos. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable. Estamos platicando de la degradación de los suelos y su afectación a la flora en el estado de Nuevo León. Y precisamente ahora nos toca hablar de eso, Emma. ¿Qué especies de flora en el estado de Nuevo León se encuentran en riesgo? Mucho oímos que se está perdiendo la biodiversidad, que estamos perdiendo especies de animales, pero también de vegetales. En Nuevo León específicamente, ¿qué es lo que está en riesgo debido a la pérdida de los suelos principalmente? Bueno, existen varios tipos de flora que realmente sí están en peligro de riesgo, ¿no? Es el caso del mezquite, ¿no? Ese árbol tan llamativo aquí en el estado, que sabemos que se utiliza mucho la madera para la construcción de muebles. Digamos que es una importante actividad económica, ¿no? También la leña de los mezquites se está utilizando también mucho para la cuestión de los asados, ¿no? La típica carne asada. Para hacer carbón o como leña completa. Exactamente. Entonces, realmente es una importante actividad económica. También lo que son las vainas de los frutos se utiliza mucho para el consumo de forraje en los animales, ¿no? Entonces hay una tala enorme de mezquites por esa cuestión, tanto por la actividad económica como para la cuestión ganadera. Entonces es una especie que está en riesgo realmente, ¿no? Después tenemos también la lechuguilla. Digamos que el principal uso que se le da a la lechuguilla, digamos que es la fabricación de los cepillos industriales, pero también tiene usos domésticos, ¿no? Se fabrican también a partir de ella estropajos, también digamos las brochas para el maquillaje, también cepillos, cuerdas, cordeles también, ¿no?
Pero estudios muy recientes se ha visto que las fibras de lechuguilla son muy importantes como refuerzo para el concreto, debido a que tiene unas propiedades físico-mecánicas excelentes, muy buenas, ¿no? También es verdad que México es el único país exportador de fibra de lechuguilla. El 90% de la fibra de lechuguilla se está exportando a Estados Unidos, también a Holanda y a Suiza, ¿no? También esa es un arbusto que está en peligro de extinción, ¿no? Después también tenemos la candelilla, ¿no? Como sabemos, la candelilla pues, se utiliza mucho para la extracción de la cera, las velas, sobre todo ahora que está como muy de moda las velas aromáticas, ¿no? Hay que decir que México es el único país que exporta y que es productor de cera de candela. Entonces, el 93% de la producción se está exportando principalmente a Estados Unidos, Alemania, a China, a Japón, ¿no? Que se encuentran en los países que importan esa cera, ¿no? En el caso de la cera, perdón, también se usa mucho para los cosméticos, ¿no? Sí, también se utiliza mucho como ingrediente en cosméticos, ¿no? Yo pensaría, y te voy a dejar el minuto en donde tú puedes hablarle a las personas para recomendarles algo. Yo pensaría que de todo lo que nos mencionas, pues sí, todos sabemos que es como una industria, la gente se dedica a sacar beneficios de este tipo de plantas. Lo del mezquite, me parece que no estamos tan conscientes. Los mezquites están ahí, sí, la mayor parte de la gente sabe que se usa el fruto para forraje, pero que se estén desapareciendo los mezquites parece ser que es algo que como que suena así muy, pues los mezquites son nuestros, están ahí, ¿no? Entonces te voy a pedir por favor, porque la otra pregunta, y se nos está terminando el tiempo, ¿qué recomendaciones le harías tú a la gente o a los gobiernos para evitar que esto se siga dando? Primero, digamos que establecer plantaciones de tipo comercial. Eso sería lo primero que se debería hacer, ¿no? Prevenir ese pastoreo excesivo en determinadas zonas, evitar la tala de los árboles también, hacer una rotación de cultivos, pero una buena rotación de los cultivos, no realizar la quema de vegetación, también no realizar una sobreexplotación de la vegetación, ya sea por cuestiones domésticas como por cuestiones industriales, realizar una buena eliminación de la basura, de los residuos, de todos los residuos y tratarlos de una forma efectiva también, evitar un excesivo uso de los fertilizantes y evitar también la acumulación de las sales en los suelos debido al agua de regadío que se está utilizando. Y fertilizaciones excedidas. Sí. Muy bien, Emma, pues se nos terminó el tiempo. ¿Ves qué cortito es esto? Sí. Para hablar de este tema tan importante, pero espero verte de nuevo aquí para que nos sigas platicando y diciéndole a la gente todas estas cosas tan importantes que son para ustedes en el conocimiento que manejan, pero también para la vida de la gente. Parece ser que estamos acabando. Cuando uno oye decir que las montañas las están talando porque los pinos los cortan para maderar, es maderable, pero que se nos estén acabando los mezquites y que es algo verdaderamente impresionante. Y sí quería decirle algo a la audiencia, por favor. Creo que debemos de cuidar mucho y proteger el medio ambiente, pensando también en las generaciones futuras que nos siguen, ¿no? Ya que un ambiente verde es un ambiente sano y también es un ambiente limpio. Gracias. Pues mire usted lo que nos ha dicho la maestra Emma Gema. Verdaderamente es impresionante saber que las plantas que toda nuestra vida hemos visto ahí
y que realmente no le damos tanta importancia, pero que se nos estén agotando, que puedan desaparecer del planeta, es algo verdaderamente impresionante. Usted es parte importante del cambio que queremos hacer. No lo olvide. Gracias.